¿Cómo están todos el día de hoy? Como que los veo más felices en estas épocas de Navidad. Los veo más sonrientes, los veo más contentos. ¿Cómo han estado? ¿Bien? El domingo pasado, Alex inauguró la serie que estamos ahorita cursando de Adviento. Alex nos habló, no sé si se acuerdan, pero nos habló acerca de que Dios es un Dios que no deja cabos sueltos. Y por eso es que podemos confiar en su regreso. Pero el día de hoy, en esta segunda predicación de Adviento, nos vamos a enfocar en que el apóstol Pablo nos va a ir mostrando, nos va a dejar ver el incomparable valor de conocer a Cristo y por ende podemos desestimar todas las demás cosas como pérdida. Así que acompáñame a abrir tu Biblia en Filipenses 3, capítulo 3, versículo 3 al 11. Ahí vamos a estar, así que vayamos preparando nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Dice así el pasaje: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Así que, ¿por qué no inclinas tu rostro en esta mañana y que podamos entregar esta reunión a nuestro Padre? Señor, queremos agradecerte porque tú eres tan fiel, tan bueno y nos revelas en tu palabra tantas cosas. Nos revelas tu verdad, nos ayudas a confrontarnos con la realidad de nuestro pecado, Señor, pero no nos dejas ahí, Padre. Tú eres tan bueno que provees la solución para nuestros problemas, para ese pecado. Y esa solución es Cristo, Señor. Por eso queremos exaltar el nombre de Cristo en esta mañana y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí y no yo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. No sé si alguien pudo ver el eslogan de la serie de Adviento. ¿Alguien lo pudo ver? Es Cristo nuestro Salvador eterno. Y derivado de este eslogan, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has tenido la necesidad de un Salvador? ¿Alguna vez en alguna etapa de tu vida has tenido esa necesidad de, necesito que alguien me salve de esta? Quiero contarte rápidamente una anécdota que me pasó a mí. Estaba yo en la secundaria y tuve un conflicto con una persona. Y de esas veces que la persona te dice, te espero a la salida. Y ya sabes que mínimo sangre va a haber en tu playera. Entonces era como revoltura en el estómago de, ya sé lo que viene para el ratito saliendo de la escuela. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que uno de mis amigos me dice, oye, pero asómate en la ventana. Y digo, ¿qué onda? O sea, voy a ver a la ventana y había 2 tipos así enormes, todos así rudos, yo creo que ya está divorciados y no sé, o ya habían matado a alguien, no sé, pero yo los vi así gigantes y dije, en ese momento alcé mi rostro y dije, Señor, qué bien me vendría un hermano mayor, experto en artes marciales mixtas, que viniera por mí. Y no sé si te ha pasado alguna vez, pero esta sensación de, necesito salir de esta. Necesito tener a alguien que me salve. Pero, ¿qué es lo que hubiera pasado? En este ejemplo que te acabo de dar mío, ¿qué es lo que hubiera pasado si yo hubiera sido el experto en artes marciales?
¿Cómo crees que hubiera sido mi actitud? Si acaso hubiera levantado mi rostro al cielo y pedir un hermano experto en artes marciales, hubiera confiado en mis credenciales, en todo ese tiempo que yo invertí aprendiendo esa disciplina de artes marciales, y yo iba a poder salvarme de la situación en la que me había metido, ¿correcto? ¿Cuántas veces nos ha pasado que por las credenciales que tenemos, por las cosas, las obras en las que confiamos, terminamos siendo nosotros ese salvador funcional del momento? ¿Por qué te quiero poner este ejemplo? Porque el apóstol Pablo en este pasaje nos está hablando de una situación muy similar en donde había personas, judíos, que estaban descansando, estaban confiando en lo que ellos estaban haciendo bien, en sus buenas obras, en lucir piadosos. Y el apóstol Pablo hace un contraste inmenso y desenmascara que realmente esas buenas obras no tienen ningún tipo de poder para generar méritos ante Dios. Porque no hay ninguna cosa que podamos hacer en la cual pongamos a Dios como deudor nuestro. Inclusive Pablo se pone como ejemplo mismo diciendo, ¿sí? ¿Tú te crees un buen religioso? Ahí te va mi currículum. Te voy a dar el ejemplo de qué es tener un buen currículum. Pero para que te des cuenta que ni aún ese currículum se compara con el incomparable valor de conocer a Cristo, el cual ya no puedes considerar todas las cosas como importantes, sino solo a Cristo. Por eso el día de hoy, si quieres escribir la idea central, es esta misma. El incomparable valor de conocer a Cristo nos lleva a considerar todo lo demás como pérdida. La voy a repetir una vez más. El incomparable valor de conocer a Cristo nos lleva a considerar todo lo demás como pérdida. Y por eso podemos empezar con nuestro primer punto. El primer punto es que nuestra confianza está en Cristo, no en las obras de la carne. Lo vemos en el primer versículo, versículo 3 dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. ¿A qué se refiere con esta frase? Y todo el pasaje habla de carne, carne, carne y ya se antoja el asado, ¿no? ¿A qué se refiere con las obras de la carne? Bueno, aquí te dejé una definición que hice y la voy a leer para que si estás escribiendo la puedas apuntar. Se refiere a confiar o depender en mis acciones externas, rituales religiosos o logros personales, como un medio para alcanzar algún mérito delante de Dios. Pero no solo un mérito, sino la aceptación de Dios o incluso la salvación. La voy a repetir una vez más. Se refiere a confiar o depender en mis acciones externas, en rituales religiosos que puedo hacer o en mis logros personales. Todo esto como un medio para poder alcanzar algún tipo de mérito ante Dios. Pero esta definición, el hecho de estas obras de la carne, va totalmente contrario al Evangelio de Cristo, a la justicia que es por medio de la fe en Cristo. ¿Y sabes qué es lo triste? Que estas obras piadosas, estas obras de la carne en las que podemos muchas veces descansar, ni nos van a salvar y ni van a conseguir una relación con Dios. Porque es solamente a través de la obra de Cristo que podemos obtener esas dos cosas. Pablo advierte de esta verdadera justificación y relación con Dios. Él está diciendo, ¿saben qué? Jamás vino y jamás va a venir por los méritos de ustedes, sino solamente por la obra de mi Hijo amado. Y si bien podemos ver que para los judíos anteriormente las obras de la carne podía ser inclusive esto que hablábamos de la circuncisión, esa marca externa en la ley, el no comer cerdo, el respetar el día sábado, el hacer las oraciones puntuales, todo el cumplimiento de la ley. Y tú dirías, ok, pero entiendo que es para ellos las obras de la carne, pero
para mí el día de hoy, ¿cómo se ven esas obras de la carne? ¿A qué se refiere que no ponga mi confianza en las obras de la carne? Porque el apóstol Pablo está diciendo, nosotros somos la verdadera circuncisión. Eso nos está hablando de identidad. ¿A quiénes les está hablando el apóstol Pablo? A los creyentes. Le está hablando a los creyentes, le está diciendo, nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros no ponemos nuestra confianza en las obras de la carne. Entonces, voy a darte unos ejemplos de cómo se podría ver el día de hoy que nosotros estemos poniendo nuestra confianza en las obras de la carne. Quiero que hagas el experimento de introspectiva y que puedas ver qué pasa en tu corazón, qué te produce el hecho de saber que asistes a cada una de las reuniones de la iglesia. Que no te pierdes ninguna reunión y las noches de adoración es como, no. ¿Qué produce en tu corazón? El hecho de decir, uy, hay personas que terminan la predicación y se salen, pero yo soy fiel. Yo me quedo hasta lo último. ¿Qué te puede producir en tu corazón el hecho de, en tu negocio, en tu empresa, decir, yo sí pago todos mis impuestos? ¿Te has puesto a pensar? Cuando pasan esas buenas obras, esas obras de la carne, o vámonos a algo más de hábitos. ¿Qué pasa cuando cada mañana tú abres puntualmente tu Biblia o tu celular en la Biblia y haces tu devocional? Y no hay un solo día en que pierdas la racha de hacer tu devocional. ¿Qué te genera eso? ¿Te genera cierta estabilidad? ¿Te hace sentir que eres una buena persona? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros corazones? ¿Qué pasa con los que estamos todo el tiempo sirviendo en la iglesia? ¿Y quién puede servir en esta área? Y siempre levantas la mano. Y ya todos sabemos que contamos contigo porque sí o sí sabemos que vas a estar sirviendo. ¿Qué te hace sentir saber que eres el que más sirve? O que puedas decir, uy, yo sí escucho las predicaciones y veo que hay muchos conflictos entre hermanos. Qué bueno que yo no tengo ningún problema con ningún hermano. Otra vez, ¿cómo te hace sentir esa situación? El no tener pecados escandalosos, el no tener algo que toda la gente te vea a ti, porque no se ha visto un pecado escandaloso en tu vida. O si tu seguridad está en que yo he memorizado cada uno de los versículos de la palabra. ¿Qué te haría sentir eso? ¿Te daría una falsa sensación de que eres buena persona y de que quizás Dios está en deuda contigo porque estás cumpliendo con todo? O ser líder de la iglesia. Y más aún, ¿en qué momento pensamos que por ser una iglesia de sana doctrina, eso nos da una seguridad antes que Cristo? O porque yo escucho predicaciones de pastores de sana doctrina, en lugar de yo individualmente ir a conocer cada vez más de Cristo. Quiero aclararte que creo que ya nos dimos cuenta que ninguna de estas cosas son malas, son buenísimas. Ninguna de estas cosas son malas. Pero el problema, ¿en dónde radica? En que yo deposite mi confianza, mi esperanza, mi seguridad en esas cosas. Quiero hablarte más acerca de la motivación del por qué hacemos esas cosas. Porque creo que el fruto evidente de una persona que es un discípulo comprometido de Jesús, que es un creyente, va a tener todas estas cosas. Pero su confianza no va a estar en ellas, va a estar en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo en Gálatas 3, del 1 al 5, lo explica bien, un poco fuerte. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu,
van a terminar por las obras de la carne? Y me duele ver esta palabra porque muchas veces esto es lo que pasa con la vida de un creyente. Empezamos entendiendo que la salvación es por gracia, es por fe, es por la obra de Cristo, pero en algún punto de nuestras vidas queremos tomar el trono de nuestro corazón y ser nosotros los que aportamos con nuestras buenas obras algo para nuestra salvación. Y a eso se refiere. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar por las obras de la carne? El versículo 4 dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Está hablando el apóstol Pablo de sus credenciales. Dice, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Y ojo, esto no es que el apóstol Pablo haya cumplido la ley a la cabalidad, sino que ante los ojos de las personas, podía ser llamado irreprensible. Es curioso porque ¿cuántos de los que estamos aquí podemos levantar la mano y decir, yo estoy a la par del apóstol Pablo? No levantes tu mano. Es una pregunta capciosa, no la levantes. ¿Cuántos podríamos decir el día de hoy? Claro, yo tengo esas credenciales. Es más, voy a picar en el orgullo. ¿Cuántos diríamos? Tengo 3. Más o menos dicen por allá. El apóstol Pablo está diciendo, miren, si alguien se puede gloriar de las obras de la carne, ese soy yo. ¿Por qué? Porque toda mi vida tuve un fiel celo por la ley, la guardé, la estudié, hice absolutamente todo, inclusive hasta perseguidor de los cristianos. Alguien comprometido con su fe era Pablo. Y a veces es muy curioso porque las personas religiosas o legalistas, curiosamente, ni siquiera cumplen estos estándares. Esto es lo que estaba pasando. Las personas que estaban diciendo, sí, Cristo, pero tienen que circuncidarse, porque primero tienen que hacerse judíos y después cristianos. Ellos ni siquiera estaban teniendo esta carga, este compromiso, y aún así estaban queriendo obligar a las personas a que su salvación viniera a través de las obras que ellos podían demostrar. Si alguien podía gloriarse, era el apóstol Pablo. Y una frase que me quebrantó demasiado y me llenó de convicción y de agradecimiento es que Dios nunca ha amado a una persona por lo que la persona es. Dios nunca ha amado a una persona por lo que la persona es. Dios ama primero por quién es Él y por quién es Cristo. Y porque Cristo está en nosotros, recibimos todo ese amor que Cristo recibió del Padre. ¿Te das cuenta de la diferencia? Dios no te va a amar si tienes un doctorado y no te va a amar más si tienes un doctorado y tampoco te va a amar menos si no lo tienes. Dios no te va a amar más si tienes 1500 horas de servicio aquí en la iglesia versus quien solamente viene los domingos. No te va a amar menos, porque nunca se trató de nosotros, siempre se trató de Él, de que Él es amor. Y porque Él es amor y Él ama a su Hijo y su Hijo está en nosotros, entonces podemos disfrutar de ese amor perfecto. El amor de Dios no tiene que ver conmigo, solamente con su Hijo. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra dice que nuestras mejores obras, vamos a agarrar el ejemplo del apóstol Pablo, nuestras mejores obras son llamadas trapo de inmundicia. Porque por más limpiecitos que vengamos el domingo, bañaditos, por más que sirvamos, por más que hagamos, por más que aprobemos todas las materias del Instituto Bíblico, la palabra dice que comparado con la santidad de Dios, esas mejores obras que nosotros podemos ofrecer son como trapos de inmundicia.
Porque lo que nos hace cristianos no son precisamente estas obras, estas prácticas, este servicio, sino en quién hemos puesto nuestra fe, en quién hemos creído. Y cuanto más conocemos de Cristo, más conocemos de Dios. Y cuanto más conocemos de Dios y de Cristo, podemos entender quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso Pablo afirma que nosotros somos la verdadera circuncisión, no la que hace cosas externas, hace marcas externas visibles para los hombres, sino algo más profundo que solo Dios puede hacer, el cambio de corazón. Cuando tenemos esa convicción, entonces podemos renunciar a poner nuestra confianza en las obras de la carne. Y quiero ponerte una imagen, una gráfica, que nos va a ayudar a entender un poquito más esto. Y es que cuando nosotros venimos y nos encontramos, tenemos un encuentro y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y hay una conversión en nuestras vidas, a lo largo del tiempo va a haber dos situaciones que van a estar creciendo todo el tiempo. Y la primera es mi conciencia creciente de la santidad de Dios, que va a ir siempre aumentando, pero a la par, mi conciencia creciente de mi propia naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más conozco la santidad de Dios, más me doy cuenta de mi pecado. Más soy consciente de que, hace un año pensé que era muy buena persona. Ahora me doy cuenta que estoy sucio, que estoy manchado, que por más que quiero mejorar en mis fuerzas, no puedo. Que por más que me siento buena persona, abro la palabra y es como sucio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no confío y no descanso en la obra de Cristo, empiezo yo a querer cumplir la ley. En lugar de descansar en la persona de Cristo, empiezo a cumplir, pero como no puedo cumplir a cabalidad, ¿qué es lo que hago? Tengo que aparentar que soy cristiano. Tengo que aparentar que ya no digo groserías. Tengo que aparentar que ya vivo decorosamente, que vivo en santidad. Y la obra de Cristo está ahí y nosotros queriendo sumar a lo que ya Cristo hizo innecesariamente. Tenemos que tener cuidado porque la carne es tan astuta que con tal de que no descubramos el pecado que habita en nosotros, puede aprender. La carne en nosotros puede aprender a lucir como un cristiano, a hacer devocionales, a leer la palabra. Por eso es necesario que no nos quedemos en cumplir y aparentar, sino en la siguiente imagen. Que cuanto más crece mi conciencia de la santidad de Dios y más soy consciente de mi naturaleza pecaminosa y lo pecador que soy, Cristo es el que me da la paz, la tranquilidad, la seguridad. Él es mi refugio, en donde yo entiendo que un Dios eternamente santo y yo un eternamente pecador, Cristo es el único que pudo intercambiar esa muerte eterna que yo merecía. Eso es descansar en la obra de Cristo. Sí sé que soy muy pecador, pero Cristo ahora mora en mí. Y Dios ya no ve mi pecado, sino que ve a su Hijo amado en quien tuvo complacencia absoluta. Amada iglesia, recordemos que la salvación no es por obras. La palabra es muy clara y dice que la salvación viene como un regalo divino. Por eso es que en esa cruz podemos ver cómo la confianza de nuestras obras se desvaneció. Pero cuando Cristo resucitó, ahí podemos ver esa naciente esperanza eterna de que tenemos la salvación y una relación con nuestro Padre Celestial. Entendiendo que nuestras obras externas, por piadosas que parezcan, no pueden generar ningún tipo de mérito para con Dios, es que ahora podemos entender que nuestra confianza está en Cristo y no en las obras de la carne. Cuando vemos el incomparable valor de conocer a Cristo, podemos tener la convicción entonces de nuestro segundo punto, que es que lo que para mí era ganancia no se compara con el valor de conocer a Cristo.
Versículo 7 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. El apóstol Pablo nos está poniendo en perspectiva que veamos el verdadero valor de nuestras posesiones, el verdadero valor de nuestros logros personales. Y en contraste, pone el incomparable valor de conocer a Cristo, que es lo que hace que podamos considerar todas las cosas como pérdida a fin de ganar a Cristo. Esa es la diferencia, porque no quiero el día de hoy yo decirte tienes que desestimar todas las cosas y que sean pérdida para ti. No es eso, es una convicción que viene de parte de nosotros por medio del Espíritu Santo y de que estamos conociendo a la persona de Cristo, que entonces cuando vemos esa brecha infinita entre todo lo que podemos aportar versus quién es Cristo, ya no vale para nosotros, ya no tiene ningún tipo de valor. Y por eso quiero preguntarte, ¿estás consciente de cuáles son tus ganancias el día de hoy? ¿Cuáles son esas credenciales? ¿Cuáles son esos logros? ¿O cuáles son esas actitudes que tú tienes que te hacen sentir mejor persona? ¿Cuáles son esos conocimientos que tienes que te dan seguridad de que el día de mañana vas a tener ingreso, de que vas a tener alimento? ¿Cuáles son todas esas buenas cosas en donde has puesto tu confianza? O por lo contrario, ¿está siendo Cristo tu ganancia máxima? ¿O estás enfocado todavía en seguir construyendo en tu reino terrenal? Porque esto es lo que nos pasa a todos. Sin Cristo, voy a terminar buscando lo mío. Voy a terminar buscando lo que a mí me interesa, lo que yo creo que me aporta. Pero con Cristo busco hacer la voluntad del Padre, así como Cristo. Y no solo eso, sino que busco reflejar a Cristo por medio del Espíritu Santo. Porque cuando tu identidad está centrada en ti mismo, tus credenciales son tu tesoro. Si tu identidad está centrada en yo soy esto, en esas credenciales va a estar tu tesoro. Pero cuando tu identidad está en Cristo, Cristo es tu tesoro. ¿Ven cómo cambia demasiado la vida de un creyente a un no creyente? Cuando Cristo es nuestro tesoro, esas credenciales ya no tienen ningún valor. Lo triste es cuántas veces hemos confiado en esas credenciales para creer que voy a obtener la salvación. ¿Cuántas veces yo he sido mi salvador funcional, pero insuficiente? Y tal vez tú nunca habías escuchado este evangelio de Cristo, estas buenas noticias de que Cristo es nuestro Salvador. Y tal vez te estás dando cuenta que en ocasiones, o tal vez toda tu vida, tú te has creído o sentido tu propio Salvador. Quiero darte la esperanza, quiero darte la buena noticia de que si tú has puesto tu fe en Jesucristo, si tú al escuchar este mensaje o mensajes anteriores, tú te has dado cuenta de esta verdad, de que no hay absolutamente ninguna obra que te va a poder salvar de la condenación del pecado, sino solo Cristo Jesús, y realmente hay una convicción de arrepentimiento porque hemos entendido que somos pecadores. Ahora tú estás poniendo tu fe en Cristo Jesús y no hay absolutamente nada que pueda separarte del amor perfecto de nuestro Dios. Eso es lo impresionante del Evangelio. Darme cuenta de esos trapos de inmundicia que yo puedo ofrecer como buenas obras, innecesarias, porque Cristo es el que ya cumplió todo. A veces creo que nos ponemos a competir con Cristo por la aprobación del Padre.
Es como, yo voy a hacer esto para que Dios me apruebe, así como Cristo lo hizo y me pongo a la par. Te quiero preguntar, ¿es lógico, es cuerdo competir con una persona perfecta en todo sentido? Pero sin embargo, terminamos confiando en nuestra destreza, en nuestras fuerzas. Más loco aún, si ya entendimos que nuestra salvación, que nuestra libertad está en la persona de Cristo y que Cristo mora en mí y que ahora el Padre me está viendo a través de su Hijo amado y la sangre de Cristo cubre todo mi pecado, ¿por qué decidimos o por qué insistimos en salirnos y en querer agregar con nuestras obras? Si ya lo tenemos todo, absolutamente todo en Cristo, ¿por qué queremos añadir obras? No sé si ustedes pueden notar esta diferencia de un Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia, persiguiendo sus objetivos, pero bastó un encuentro con Cristo su Salvador para que toda su vida cambiara. Todos esos dones, talentos que él usaba para sus principios, para sus propósitos, ahora en Cristo son usados para poner su vida como ejemplo y anhelar él tener los padecimientos de Cristo. No solo sus padecimientos y decir estoy gozoso porque me estoy pareciendo a Cristo en su sufrimiento, sino inclusive hasta ir a la muerte. ¿Qué persona que no conoce a Cristo diría, sí, voy a dar la vida por alguien? Esa es mi meta, dar la vida por alguien. Pero eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Cuando ya no confiamos en lo que nosotros somos, sino que ponemos toda nuestra confianza plena en Él. Los últimos versículos, me encanta que veo tres cosas que el apóstol Pablo está buscando. Dice, la primera, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Versículo 10 dice, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Y número 3, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Porque el apóstol Pablo sabía que para él, Cristo era su única ganancia. Para mí el morir es ganancia, pero si me tengo que quedar por ustedes, por amor a ustedes, decía el apóstol Pablo, ok, me quedo. Pero si yo muero, estoy con mi Señor. Pero si me quedo, esparzo el evangelio y hablo de estas buenas noticias. Así que, qué dilema, ¿no? Entre morir para Cristo o vivir para Cristo. No hay nada de yo busco mi reino, es yo busco el reino de Dios. En la rendición de nuestras ganancias terrenales encontramos un tesoro eterno que es Cristo. Y ese valor de esa ganancia que es Cristo es infinito, no tiene límites. Por eso te quiero decir, estamos dispuestos a renunciar a todas aquellas cosas fuera de Cristo que nos estaban dando seguridad, estabilidad, que nos gritaban, eres buena persona, no eres tan malo como tu vecino. O podemos estimar todas esas cosas como basura con tal de ver el incomparable valor de conocer a Cristo. Yo creo que así como te di el ejemplo en la mañana, muchas veces terminamos siendo ese salvador funcional que no necesita de nadie más. Te pido por favor que no creas esa mentira, porque el único que puede darnos la salvación, el único que puede suplir nuestras necesidades es Cristo. No nos relajemos como si no estuviéramos realmente en una guerra espiritual. No pensemos que esos buenos hábitos piadosos, van a generar algo en el corazón de Dios como si lo pudiéramos hacer deudor. La palabra dice que Dios no es deudor de nadie. Así que por favor, vamos a guardarnos en la persona de Cristo.
que podamos confiar únicamente en Él, que nos aferremos al incomparable valor de conocer a Cristo, quien nos va a llevar a que podamos considerar todas las cosas como pérdida. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, venimos ante ti viendo tanto pecado en nosotros, viendo tantas veces que nos hemos sentido buenas personas por actitudes, costumbres, hábitos que tenemos, buenas obras, y hemos depositado nuestra confianza ahí, Señor, en lugar de depositarla en Cristo Jesús, tu Hijo amado, quien es el único que pudo ofrecer algo bueno ante tus ojos, Señor, algo perfecto, algo puro, ese Cordero sin mancha, perfecto para suplir nuestra necesidad. Gracias te damos, Señor, y queremos poner nuestra confianza en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.